Buenos días. Después de escuchar el himno de la Academia que les da la bienvenida a esta sede nuestra, el Palacio de Lorenzana, quiero darles la bienvenida, vicepresidente primero de la Mesa de la Asamblea, diputadas de la Asamblea, directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura, delegado provincial de Educación, diputado de la Diputación de Cáceres, directora del Museo de Cáceres, delegado de Hispania Nostra, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Trujillo, fiel acompañante nuestra, y otras autoridades que también nos acompañan hoy, además de compañeros académicos de esta Real Academia y otros amigos que también nos hacen encontrarnos de una manera muy bien acompañados hoy. Celebramos el Día de la Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, un día que para nosotros conmemora la creación oficial de nuestra institución, el año 1980. Fue entonces cuando el 6 de junio y por Real Decreto se aprobaron sus estatutos y se regulaba mediante disposiciones transitorias el procedimiento a seguir para su consolidación definitiva. Por eso, desde hace unos años buscamos una fecha cercana y damos lugar a esta efeméride y a un acto que nos sirve también para consolidar la imagen de los intereses culturales de la Academia. Una Academia que pretende, con la actividad y labor intelectual de sus componentes, aportar conocimiento y sensibilidad sobre la historia, la creatividad, el patrimonio cultural, tanto de nuestra región como de España, de nuestros vecinos portugueses y de Iberoamérica, objetivos recogidos en nuestros estatutos. Y lo hace siempre desde la investigación y la difusión en el ámbito de las letras y las artes. Una academia, por lo tanto, que está al servicio de la sociedad extremeña. Y en este Día de la Academia siempre conmemoramos a un autor, a un arquitecto, escritor, músico, poeta, o a un elemento patrimonial extremeño seleccionado por el Pleno de los académicos y que da lugar, como hoy, a la disertación de una conferencia como memorándum del mismo, además de otras posibles actividades relacionadas con el protagonista. Este año se lo dedicamos a Pablo Guerrero, cantautor y poeta extremeño, nacido en Esparragosa de Lares el año 1946, que falleció en el verano del año pasado, 2025. Un autor muy querido en nuestra región y fuera de ella, que fue reconocido no solamente con la Medalla de Extremadura, sino también con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Y para hablarnos de él y de sus vivencias compartidas, como ya vamos viendo en esas fotografías que nos está compartiendo, como he dicho, que además es un poeta, es también un docente como catedrático de Lengua y Literatura, a lo que se añade ser crítico literario. Su nombre es Santos Domínguez, cacereño de nacimiento, formado, yo recuerdo, en la Universidad de Extremadura, y con una trayectoria que ha ido creciendo tanto a nivel de escritor como de crítico y jurado de premios literarios. Sabemos que su andadura poética comenzó con el libro Pórtico de la Memoria, publicado el año 1994, siendo el colofón actual la obra titulada La herida y el cuchillo, que recibió por unanimidad el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Las Palmas el año 2025. Según hemos leído, el jurado destacó que es un poemario
que hace gala de conocimiento y saber poéticos, con un ritmo y lirismo mantenidos en toda la obra, y del dominio en el uso de la intertextualidad y el culturalismo. Pero han sido muchos más los premios recibidos, como el Gerardo Diego, el Premio Internacional Jaime Gil de Viedma y Alba, el Premio Ciudad de Badajoz, o en 2020 que se le concedió el Premio de Poesía Flor de Jara. Además, ha sido en 3 ocasiones finalista del Premio Nacional de Poesía y del Premio Nacional de la Crítica. Y sin duda ese culturalismo está muy presente en sus poemas, que a veces encabeza con los de otros autores referentes de muchas de sus lecturas, como Shakespeare, Antonio Colinas, Baudelaire o Mallarmé. Y además algunos poemas los ha dedicado a obras de arte de distintas épocas, a pinturas de Caravaggio o de Caspar David Friedrich. Y como soy historiadora del arte y por lo tanto de la memoria, y además imparable viajera en busca de emociones, me gustó mucho su poema Tumba en Paestum, del museo de ese conjunto arqueológico, la Campania italiana, donde glosando a un casi etéreo nadador representado en una pintura de la Magna Grecia, escribe: vibra lejos la tarde y en un rincón oscuro se apaga mudo el tiempo, pero arde la memoria y la luz flota entonces igual que el nadador, sin peso y sin minutos. Pero también hay líneas tristes en otros poemas, como cuando escribe: el mundo se ha incendiado como un árbol podrido que ofrece al rayo un torpe fantasma de vigilias, el espectro dudoso de su sola orfandad. Porque los buenos poetas nos llevan de una emoción a otra y de una reflexión a otra. Su proyección personal se ha producido además por las invitaciones internacionales que ha recibido para participar en lecturas de su obra en París, Budapest, Roma, Luxemburgo, México, Cuba, China. Sin duda, algo que confirma la importancia de una obra es el haber sido traducida a otros idiomas, como el italiano o el chino. Algunos de sus textos del poema Las tardes navegables formaron parte de la selección de 25 textos representativos de la poesía internacional en el marco de una monumental exposición que organizó la Universidad China de Hangzhou en torno al tema del mar y las navegaciones. Como buen profesor que es, se ha preocupado de la difusión de los valores literarios y de los libros, por lo que creó en 1996 la Red de Talleres Literarios de Extremadura, de la que fue coordinador durante 6 años y fundó y dirigió entre 2000 y 2006 el aula José María Valverde. También tiene que estar orgulloso por ser miembro numerario de la Asociación Española de Críticos Literarios y de la Asociación Internacional de los Críticos Literarios, un organismo consultivo de la UNESCO con sede en París. Se añade que su obra haya sido objetivo de trabajos universitarios de investigación, como tesis doctorales en universidades de España, Francia, Alemania e Iberoamérica, lo cual, siendo tan joven, la verdad es que llama mucho la atención. Pero dejémosle hablar a él, que es a quien corresponde hacernos conocer y valorar más, si cabe, a Pablo Guerrero, con el que mantuvo una gran amistad. Aunque no quiero terminar sin volver de nuevo la mirada hacia su poesía, y para ello la de Domingo, y para ello, qué mejor que recordar la de Santos, quiero decir Domínguez, para ello, qué mejor que recordar las palabras de otro poeta, José María Jurado, sobre el sentido de la poesía de Santos, que dicen: condenados a todos los exilios, solo el lenguaje y su condición mágica abren una puerta, no a la esperanza.
tampoco a la desolación, sino a la contemplación minuciosa del universo. Quedémonos con esta contemplación minuciosa del universo de Pablo Guerrero, que nos trae hoy Santos Domínguez, que seguro nos va a contagiar y a revelar cosas que no hemos conocido o no hemos sabido percibir sin el apoyo de un poeta como él. Nada más, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, María del Mar, por tus palabras y por la amable invitación a pronunciar la conferencia de este acto institucional para honrar la memoria de nuestro querido y añorado amigo Pablo Guerrero, que, como saben, falleció a finales de septiembre del año pasado. Es un placer y es un honor venir aquí hoy para hablar sobre Pablo Guerrero, para evocar la larga relación con él, no solo con el poeta o el cantante, sino con la persona. Yo he querido titular la conferencia con Pablo Guerrero, y no sobre Pablo Guerrero, ni a Pablo Guerrero, ni para Pablo Guerrero, sino con Pablo Guerrero, porque lo que voy a orientar sobre todo es, en un plano muy personal, la relación y las vivencias que están ahí recogidas gráficamente. Cuando a finales de febrero me invitó Pilar Galán, a quien agradezco ahora públicamente la deferencia, a este acto emocionante, yo estaba también al final de la playa de la Barrosa, exactamente en el mismo sitio de la arena y bajo el mismo acantilado en donde recibí la noticia de otro final, este irreversible, el que significaba la muerte de Pablo Guerrero. Estaba ese día de finales de febrero, como entonces, como en aquella dolorosa tarde de finales de septiembre de 2025, mirando a ese viejo castillo en ruinas de la isla de Santipetri, que fue templo fenicio de Melcar, Hércules gaditano, hace más de 3000 años. Unas ruinas a las que nos acercamos juntos, Pablo y yo, a finales de agosto de 2008. Unas ruinas que son mi paisaje personal porque las tengo enfrente de mi casa desde hace 30 años. Unas ruinas, en fin, a las que él miraba también a través de un poema mío, Islas en Bajamar, al que le puso voz, música y temblor en su último disco, y volvimos a abrazarnos en 2021. También de eso volveremos a hablar y lo oiremos después, porque como el espacio, el tiempo es caprichoso, o es que tal vez nosotros no entendamos sus secretos designios, porque precisamente un día como hoy, hace hoy 15 años, estábamos con Pablo Guerrero en su casa familiar de Esparragosa, pasando unos días inolvidables, compartidos con Charo, su mujer, y con Rosalía, mi mujer, y con Enrique Cidoncha, que inmortalizó gráficamente aquel encuentro con esa magistral mirada que captura para que perduren los instantes irrepetibles que hemos vivido juntos. Y en otro mes de junio, el de 2008, estábamos también los tres, Pablo Guerrero, Enrique Cidoncha y yo, ultimando respectivamente la maqueta, las fotografías y el libreto de Luz de Tierra, el espléndido disco en el que Pablo pondría música, voz y sensibilidad a los textos de un puñado de poetas extremeños. Y más o menos también por ahora, en junio de 2018, estábamos presentando en el aula literaria Poeta Carlos Álvarez del Club de Amigos de la UNESCO, en Atocha 20, su libro de poesía La Rosa Azul Acabada. Aquella noche, recuerdo, después de mi presentación y de su lectura, acabamos hablando con unas antiguas alumnas mías y con Ian Gibson en una terraza de la calle Santa Isabel, al lado del barogiano Hospital General de Madrid, que inmortalizó el Árbol de la Ciencia y que hoy es el Centro de Arte Reina Sofía. ¿Y cómo habíamos llegado hasta allí? Pienso ahora, ¿cómo confluyen entonces y ahora tiempos y nombres, palabras y personas, poemas y canciones en aquel allí y en este aquí? Pues en un trayecto tan azaroso y tan incomprensible como el que nos ha traído aquí hoy, en esta hora meridiana,
para evocar la figura de Pablo Guerrero, para celebrar su memoria y su obra, para lamentar su ausencia irreparable y para certificar el doloroso vacío que nos ha dejado su muerte. Y también para evocar algunos momentos de una prolongada relación personal de cerca de un cuarto de siglo. Una amistad larga, pero sobre todo intensa, de la que por pudor, por discreción y por elegancia no daré más detalles, los detalles más secretos y más conmovedores, que son también los más dolorosos, porque forman parte de su intimidad personal y familiar y de la mía, a la que siempre estuvo Pablo tan atento como cercano, con una delicadeza tan pudorosa como consoladora. Mi relación con Pablo Guerrero, muy anterior a la personal, se remonta a un tiempo previo al de la memoria de su amistad, a un tiempo recordado pero no compartido con él, en el que yo, apenas adolescente, oía su Amapolas y Espigas por primera vez en las retransmisiones radiofónicas del Festival de Benidorm de 1969. Y a las primeras canciones de sus primeros discos, tan ancestrales, tan antiguos, Carro y Camino, Por una calle de Cáceres, Junto al Guadiana y Los demás se fueron. Se lo conté mucho tiempo después. Yo tenía 15 o 16 años y tuve entonces por él la primera noticia de que existía una carrera Filología Hispánica, que era la que él estaba estudiando entonces y la que andando el tiempo cursaría yo también, aunque por esos azares de la intrahistoria, la burocracia y los planes de estudio acabara licenciado con grado y doctorando en Filología Románica. Nuestra relación personal comenzó con la invitación que le hice a participar en el aula José María Valverde, que yo dirigía a principios de siglo en Cáceres. Allí intervino a finales de febrero de 2005 y allí se fraguó el proyecto de lo que sería 3 años después su disco Luz de Tierra, en el que puso música a textos de 15 poetas extremeños actuales entonces, porque algunos dolorosamente han desaparecido ya, como Félix Grande o como Santiago Castelo, que fue académico en esta casa. Ese mismo 2005 salió su espléndido Plata, un disco que en muchos sentidos significaba para él y para sus oyentes un renacimiento personal y musical. Poco después escribí este texto, Palomas, Plata, Luna, que apareció hace ahora 20 años en mi libro En un bosque extranjero y luego en un libro colectivo de homenaje que se tituló A Pablo Guerrero en este ahora. Leo ese poema. Palomas, plata, luna, para Pablo Guerrero. Palomas, plata, luna, y unas manos abiertas. Pablo, de voz quemada, amigo de los ríos, amigo de los pájaros, constructor de sus nidos, para entrar en la noche con su viento de almena. En la playa del tiempo sigue habiendo palmeras, sigue habiendo raíces y sonrisas y un cuerpo para enterrar el miedo, para quemar la pena. La magia del espejo y su luz en la tierra. Esta luz derramada sobre la transparencia. Y la voz de los sueños en esta voz de arena, como en el aire ahora, esta palabra quieta. De uno de los últimos versos de ese poema surgiría en 2008 el título Luz de Tierra, del que les hablaba antes. Fue uno de los más reconocidos de su larga trayectoria discográfica desde que salió al mercado a principios de 2009 y tuve el honor y el privilegio de que mi poema Por la calle del aire abriera aquel disco que mereció el premio Villa de Madrid en 2010 al mejor disco del año. Por la calle del aire, la misma en la que nos retrató en una de esas fotografías que están ahí, en Cádiz, Enrique Cidoncha, a finales de agosto de 2008, es un texto de las sílabas del tiempo que escribí el año anterior, pensando ya en que fuera una canción suya. Una canción que me había pedido alguna vez que otra, en la que le iba a acompañar Luz Casal, aunque se lo impidió una enfermedad reincidente, y Pablo acabaría cantándola con la también admirable Olga Román, habitual en los acompañamientos musicales de Aute y de Sabina. Vamos a oír Por la calle del aire.
calle de fuentes y raíces, vienes por una calle de piedras y de nubes, de luces verticales, de la fecundidad del viento entre las viñas. Yo vengo de una noche de azules conmovidos por la emoción del pájaro que llegaba del frío, con el dolor de un lento goteo de las horas. Yo vengo de una noche. Ya les decía antes, tuve además el privilegio de coordinar la parte literaria y el libreto de aquel disco que incluía estas palabras de presentación que elaboramos Pablo y yo una tarde de verano que sigue muy viva en mi memoria. 15 territorios personales, 15 revelaciones mínimas, 15 pensamientos futuros, 15 arcos en tensión de palabras, 15 sueños para las mujeres nuevas, 15 albercas donde llueve despacio, 15 gritos susurrados, 15 sensaciones tranquilas, 15 lunas contra miedos ocultos, 15 rebeldías razonadas, 15 apuestas por lo que ya somos y por lo que llegaremos a ser, 15 árboles mágicos donde danza la luz, 15 orillas unidas por 15 puentes de iris violetas, 15 abrazos a un haya de tierra, 15 experiencias para ser compartidas, 15 espejos mecidos por el mar, 15 ritmos convertidos en ritmos, 15 melodías extraídas del aire, 15 armonías buscadas en la coherencia, 15 huellas de una mano que escribe, 15 emociones de una voz que canta, 15 poetas extremeños de ahora. Compartí a lo largo de los años muchas comidas y muchas cenas con él y con su banda, con el inolvidable Nacho Sáenz de Tejada y con Luis Mendo, con Santi Vallejo, con Juan Ferrari y con Cristian Pérez. Y es inevitable que se agolpen ahora los recuerdos. Las 2 veces que estuve con él en la Sala Galileo, una para presentar Luz de Tierra en febrero de 2011, donde compartimos escenario con Félix Grande, el poeta mayor de aquel disco, y la última para presentar en noviembre de 2021, entre atormentadoras mascarillas pandémicas, su último disco, y volvimos a abrazarnos en donde musicó con Luis Mendo otro poema mío, Islas en Bajamar, que canta en un dueto con Rosalén. Sabes que no pueden durar estos días tan blancos frente a un castillo en ruinas, igual que los sedientos. Apura bien la luz de este verano que volverá amarillos a mitad de septiembre, los contornos de la costa. Mira en la lejanía cómo ella se divierte al borde de la arena, al final de la isla que en bajamar emerge. Si se fijan, los 2 poemas que Pablo convirtió en canciones, tanto Por la calle del aire como Islas en bajamar, hablan del tiempo y del espacio, de un tiempo y un espacio compartidos también en el poema y en la adaptación musical. Y hablando de espacios compartidos, me vienen a la memoria su casa de Valdebarnés 23 en la Ciudad de los Poetas, los viajes breves a Cádiz, al Cabo Roche, a Vejer y a Aranjuez, el viaje en tren a Alcázar de San Juan en mayo
de 2019 para un homenaje a Miguel Hernández, los escenarios compartidos en sus conciertos en el Castillo de Puebla de Alcocer, en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida o en el Gran Teatro de Cáceres, la presentación también compartida de una exposición de retratos de Enrique Cidoncha en el Palacio de Moctezuma en Cáceres, una actuación en el Foro de los Balbos, una comida en la muy antigua taberna dieciochesca de Antonio Sánchez en Mesón de Paredes desde 1787, un rato antes de la presentación en Galileo de su último disco, la subida por el Arco de Cuchilleros desde el Mercado y la Cava Galdosiana de San Miguel, donde vivían Fortunata y Plácido Estupiñá, las lecturas compartidas en Libertad 8, en el Ateneo de Madrid, o aquí mismo, en Trujillo. El paseo junto al Cerro Masatrigo, con Charo y con Rosalía, la visita a Canchorroano con comida en un mesón de Zalamea de la Serena después de visitar el Dístilo, o los días de vacaciones en La Barrosa y en la playa de Bolonia, en Tarifa, también con Enrique Cidoncha, que dejó testimonio gráfico de esos y muchos otros momentos. No de todos, como cuando nos íbamos Enrique y yo al faro de Cabo Roche en bicicleta y Pablo se quedaba en tierra, en la terraza de mi casa, fumando, como no, y leyendo frente al mar la poesía de Cavafis en la traducción de mi amigo y maestro José María Álvarez, otro amigo perdido un poco antes que él. Y en el Teatro Trigüeñe de Madrid, donde tuvo la deferencia de cantar 3 canciones como pórtico de una lectura de mi poesía en febrero de 2018, y contribuyó allí así decisivamente a que aquella noche se llenara el teatro para oír los versos del poeta que les habla. Cuando empezó esa relación amistosa y cercana con él, Pablo había dejado de ser un cantautor para ser ya un poeta que cantaba, y había empezado a desarrollar una carrera literaria formada por 18 libros de poesía que agrupó en 2023 en un volumen con su poesía completa. 1999-2022. Poesía completa es el escueto título, se descartaron otras posibilidades, que agrupa casi un cuarto de siglo de escritura bajo un rótulo tan sobrio como la poesía de Pablo Guerrero, que reunió allí 18 libros, entre ellos los 5 inéditos escritos entre 2021 y 2022. Dedicado a su mujer Charo, Rosario, Rosa Río, Río de Rosas, y a su hijo, el volumen es una muestra continua de la cuidada expresión poética de Pablo Guerrero, de la intensa reunión de reflexión y sentimiento que recorre su obra, de la hondura de una mirada que funde en llama viva lo exterior y lo interior. Porque su palabra poética nace siempre del chispazo emocional y sensorial que produce el roce del pensamiento y la sensación, el encuentro entre la contemplación y la meditación, de la intimidad y el paisaje. Y de ahí brota un manantial verbal de palabras y acordes atravesados por la autenticidad potente y cercana que tiene la poesía verdadera, que se entrega en cada verso y se desnuda en cada poema. Quizá esa sea la clave de esta poesía intensamente conmovedora siempre. Permítanme, a propósito de la autenticidad, esta autocita recogida de la biografía de Pablo Guerrero que ha publicado recientemente Manuel Cañada, porque amamos el fuego. Comienzo la cita. Es Santos Domínguez, escribe Manuel Cañada, que conoce a fondo la obra de Guerrero, el que apunta al corazón de su obra, la autenticidad. Si hay una cosa que me gusta, decía yo en esa entrevista, en la poesía de Pablo es la autenticidad, esa fuerza que viene de lo auténtico. No es una poesía que proceda de una elaboración muy trabajada tampoco, que no se me entienda eso mal. No es una poesía muy sofisticada, pero sí es una poesía que sale de una inspiración profunda, que es la que da siempre la autenticidad. Hay siempre una voz muy personal, muy reconocible. Eso es lo que más me gusta de Pablo, que es una poesía reconocible, porque es una poesía auténtica, porque no hay nada de impostura en ella, y porque de alguna manera cuando la lees estás reconociendo ahí al hombre, a la persona que conoces y al amigo. Ahí termina la cita. Porque Pablo Guerrero es, como indicaba uno de sus títulos, un porteador de sonidos,
una variante del rilkeano cazador de voces secretas que canta entre la celebración y la elegía con una poesía de la mirada y el susurro. Y la suya es una poesía que nombra el mundo desde una mirada siempre renacida, que convoca colores, sonidos y matices desde la inocencia del deslumbramiento ante la claridad recién amanecida y siempre amenazada. Una poesía reflexiva que se levanta sobre una mirada contemplativa que busca en lo hondo del paisaje el misterio asediado con una palabra que es lugar de encuentro del poeta que mira y de la naturaleza trascendida en un constante deseo de ir más allá de la superficie, como en esta luna llena en la que escribía: «¿Cuántos ojos han mirado la luna? De nosotros está la luna llena». Poesía de la levedad y el susurro que nombra lo visible y lo invisible y lo transfigura en revelación e imagen, en música y palabra, como aquí. Dime dónde te escondes, olores a naranjas, dama de cuello blanco, dama de luz eterna, en la cima donde se alza una mezquita. Desde una mística pagana que conecta con la poesía de José Ángel Valente, Pablo Guerrero se sitúa ante el mundo como Fray Luis, en sazón de recibir y atento a las revelaciones. Y esa actitud receptiva es en él la forma más peculiar de la inspiración, la que se sustenta en la sutileza de una mirada leve y nos devuelve una poesía de intensa capacidad de sugerencia. Una poesía, y cito textualmente de un poema suyo, donde brilla la belleza encadenada con cantares primeros, donde sigue latiendo la palabra que reza a través del susurro de los palmerales. En ese canto sereno de Pablo Guerrero vibra siempre la emoción de una poesía que late en lo inasible y, cito otra vez, restituye los colores que nos fueron saqueados. De un solo golpe comprende un resplandor de belleza. Solo pregunta a la luz, a la verdad que responde. Solo es preciso afinar el oído para comprender esa verdad que nos traen las palabras de Pablo Guerrero, ese porteador de sonidos que nos entrega su legado poético en este libro admirable de su poesía completa. Hace 20 años, Pablo me pidió unas palabras para la contraportada de su escrito En una piedra, que se publicó en 2007. Las vuelvo a dejar aquí porque siguen estando tan vigentes como entonces. Escribí entonces y mantengo ahora estos párrafos. Porque la poesía siempre ha servido para abrir las puertas al campo y al aire claro y fresco del amanecer. Escucha, lector, esta voz que llama a las ventanas de tu casa entre la luz y la sombra desde sus mares interiores. Cruza el puente que te tienden estos poemas y hallarás la huella de las pisadas con las que nace el mar. Porque abres este libro y brota el sentimiento, porque amamos el fuego. Porque quien lee estos versos toca a un hombre sensible, a un poeta entero que en vez de mirar a las estrellas te habla desde ellas. Que su luz te acompañe y te ilumine en el viaje. Al regreso ya no serás el mismo. La de Pablo Guerrero es en su conjunto una poesía de la celebración y la elegía. Una poesía escrita desde la contemplación que aspira a fijar en sus versos lo fugaz de las revelaciones. Todo en ti y tú afuera y en ti, escribía Pablo. Los galápagos de los islotes jónicos frente a nosotros, mundos en dos. Nos abrazan, nos protegen de la acechanza inútil del animal de la sombra. Es de noche. Está al llegar la hora de dormir reparando el sueño de los justos. La generosidad fue un rasgo distintivo de la relación de Pablo Guerrero con los demás. Quienes tuvimos la suerte de tenerlo cerca, sabemos de su calidad humana, de su bondad sin fondo, tímida y afectuosa. Por eso es tan conmovedor venir hoy aquí a evocar en este acto solemne la memoria de su figura artística y humana. Muchas gracias.